La historia moderna se formó con la conquista del mundo por los europeos. ¿Cómo te atreves, indio perro? Los conquistadores marcaron el camino. Unos cientos de hombres vinieron al Nuevo Mundo y diezmaron la población nativa. ¿Y el secreto de su éxito? Armas, gérmenes y acero. Desde entonces, personas de origen europeo dominan el mundo. Con la misma combinación de poder militar, microbios letales y tecnología avanzada. Pero ¿cómo desarrollaron esas ventajas en primer lugar? ¿Por qué el mundo llegó a tal desigualdad? Son preguntas que el profesor Jared Diamond lleva más de 30 años tratando de responder. Diamond, uno de los pensadores más originales de nuestra época, ha viajado por todo el mundo en busca de pistas. Él mismo se impuso una intimidante tarea: quitar las capas del pasado y explorar las propias raíces del poder en el mundo moderno. En lo que trabaje el resto de mi vida, nunca habrá temas tan fascinantes como armas, gérmenes y acero. Son los más importantes de la historia humana. ¿Qué separa el tener del no tener? ¿Cómo es que las armas, los gérmenes y el acero dieron forma a la historia del mundo? Gérmenes y acero. Una presentación de la National Geographic. Episodio 1. Expulsados del Edén. La búsqueda de Jared Diamond por descubrir las raíces de la desigualdad empezó en las selvas tropicales de Papúa, Nueva Guinea. ¡Miren! Diamond es profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. Estudió biología y es especialista en fisiología humana. Pero su verdadera pasión siempre ha sido el estudio de las aves. Me encanta observar aves en este lugar. Empecé a observarlas cuando tenía 7 años en los Estados Unidos. Entonces solo era cuestión de identificarlas. Vine aquí cuando tenía 26 años a Nueva Guinea y fue amor a primera vista. Miren, miren. Desde entonces, Diamond hace viajes regulares a Nueva Guinea. Miren esa belleza. Y hoy es un importante experto en la vida aviaria de la isla. Wontok matutino. Pero durante su trabajo de campo llegó a sentir igual curiosidad por los nativos. Haz un llamado de pájaro. ¿Tendrás 20? Vi un par de ellas y empecé. A través de los años aprendí a conocer y a estimar a los papúes. ¿Cómo es que se llama? Yana. Yana. Aprendí varias de sus lenguas y gran parte de lo que sé sobre aves lo aprendí de ellos. En Nueva Guinea han vivido personas durante por lo menos 40.000 años, mucho más tiempo que en los continentes de Norte y Sudamérica. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Son uno de los pueblos culturalmente más diversos y adaptables del mundo. Entonces, ¿por qué son más pobres que los norteamericanos modernos?
Esta pregunta se la hizo a Diamond un hombre llamado Yali, a quien conoció en una playa hace más de 30 años. ¿Por qué ustedes los hombres blancos tienen tanta carga y nosotros los papúes tan poca? La pregunta de Yali me interesó mucho. Parecía muy simple y obvia y pensé que debía tener una respuesta simple y obvia. Pero cuando me preguntó, yo no tenía idea de cuál era la respuesta. ¿Por qué ustedes los hombres blancos tienen tanta carga y nosotros los papúes tan poca? Los papúes usan la palabra carga para describir los bienes materiales que llevaron los occidentales a su país por primera vez. Muchos consideraban la carga como la evidencia del poder del hombre blanco. La trataban con una reverencia casi religiosa. Por su parte, los colonizadores occidentales generalmente creían que el poder estaba determinado por la raza. Se veían genéticamente superiores a la población nativa. Para ellos, era natural que tuvieran tanta carga, y los papúes tan poca. Para mí, cualquier explicación basada en la raza es absurda. Conozco muchos papúes muy inteligentes como para creer que hay algo genéticamente inferior en ellos. Su ingenio y rapidez para aprender siempre me han impresionado. Debes pasar por ahí. Pueden ir con las manos vacías al medio ambiente más hostil del mundo, construir un refugio en unas horas y sobrevivir. Tengan cuidado con el escalón, pisen fuerte. No sabría por dónde empezar, estaría desvalido sin ellos. Entonces, ¿por qué estas ingeniosas personas no inventaron herramientas de metal, o construyeron grandes ciudades, o desarrollaron cualquiera de los otros aderezos de la civilización moderna? El mundo de donde soy es muy diferente. El Estados Unidos moderno es el país más rico de la Tierra. Está atiborrado con más carga de lo que la mayoría de los papúes podría imaginar. ¿Pero por qué? Eso es lo que Yali quería saber. ¿Cómo llegaron a ser mundos tan diferentes? Diamond comprendió que la pregunta de Yali era mucho más importante y compleja de lo que parecía. En realidad, era sobre las raíces de la desigualdad. Una pregunta tan antigua como la propia historia humana. ¿Por qué desde la antigüedad algunas sociedades han progresado más rápidamente que otras? ¿Qué permitió a los egipcios construir las grandes pirámides mientras la mayoría tenía dificultades? ¿Cómo desarrollaron los griegos una civilización tan avanzada? ¿O los romanos? ¿O los mayas? Todas las grandes civilizaciones tienen algunas cosas en común. Una tecnología avanzada, grandes poblaciones y fuerza de trabajo bien organizada. Si yo pudiera comprender cómo llegaron a existir esas cosas, entendería por qué algunos pueblos avanzaron más rápidamente que otros durante el curso de la historia. Diamond empezó a explorar la división del mundo entre tener y no tener. Era un desafío colosal que pocos eruditos se habían atrevido a asumir. Él era científico, no historiador. ¿Cómo podría resolver los grandes enigmas de la historia humana? Para entender de dónde provenía la desigualdad, Diamond necesitaba identificar una época anterior a la desigualdad, cuando las personas de todo el mundo vivían más o menos de la misma manera.
Tenía que retroceder el reloj miles de años, mucho antes de las primeras civilizaciones, hasta la prehistoria. Hace 13.000 años terminó la última edad de hielo. El mundo se estaba haciendo más caluroso y húmedo. Un área donde los humanos progresaban era el Medio Oriente. Hace 13.000 años el Medio Oriente era mucho menos árido que hoy, con más bosques, árboles y plantas. Aquí la gente vivía como vivía la gente en todas partes en ese momento, como cazadores y recolectores en grupos pequeños y móviles. Se trasladaban frecuentemente, construyendo refugios donde quiera que podían encontrar animales que cazar o plantas que recolectar. Vivían en esos refugios durante semanas o meses seguidos, siempre que pudieran seguir alimentándose. Pero cuando las estaciones cambiaban y los animales migraban, se trasladaban al siguiente valle o colina en busca de nuevas fuentes de alimento. Uno de los pocos lugares de la Tierra donde todavía es posible encontrar personas cazando y recolectando es la selva tropical de Papúa, Nueva Guinea. En lugar de leer sobre este estilo de vida en los libros de arqueología, tuve la suerte de presenciarlo. Pude ver cómo vivíamos hace 13.000 años y cómo obteníamos alimento. Cazar un animal requiere de habilidad, sigilo y un conocimiento enciclopédico de cientos de especies animales. Hay que ser muy inteligente para cazar. Hace 13.000 años la gente del Medio Oriente cazaba de la misma manera, rastreando cualquier presa que pudiera encontrar. Pero el problema fundamental con la cacería es que nunca ha sido una forma productiva de encontrar suficiente alimento. Toma tiempo rastrear cada animal. Y con un arco y flechas, no hay ninguna certeza de cómo acabará la cacería. Fallé, ríanse. Intentaré otra vez. Bueno, estira. Otra vez. Sí. Estira con fuerza. Eso hago. Estira con fuerza. Estira con fuerza y se irá más lejos. Tengo más fuerza que cualquiera. No, no tienes fuerza. Ya no tienes fuerza. Ya no tengo fuerza. ¿Qué tal eso? Si tuvieras fuerza, llegarías al árbol. Lo haré con fuerza. La clavé en el árbol. Lo logré. Tú eres el número 1 y yo el 2. Se fue. Debido a que la cacería es tan impredecible, las sociedades tradicionales generalmente confían más en la recolección. En esta parte de Papúa Nueva Guinea, la recolección está a cargo de las mujeres. Una fuente importante de alimento aquí es el sagú silvestre. Descortezando un árbol de sagú pueden llegar a la pulpa del centro, que pueden a su vez convertir en una masa y luego cocinar. Aunque sea un trabajo físicamente más duro, recolectar es generalmente una manera más productiva de encontrar alimento que cazar. Pero todavía no proporciona suficientes calorías para sustentar a una población grande. Se podría pensar que esta selva que nos rodea es una cornucopia, pero no lo es. La mayoría de estos árboles selváticos no nos da nada comestible. Solo había unos árboles de sagú y el resto no producía nada comestible.
Y además el sagú tiene sus limitaciones. Un solo árbol rinde aproximadamente 30 kilos. Se necesitan 3 o 4 días para procesarlo, de modo que es mucho trabajo para tan poco alimento. Además, el almidón de sagú es bajo en proteínas y no se puede almacenar durante mucho tiempo. Por eso las poblaciones de cazadores y recolectores están tan disgregadas. Si uno quiere alimentar a muchas personas, debe encontrar un suministro de alimento diferente. Tiene que hallar un medio ambiente verdaderamente productivo. En el Medio Oriente había plantas muy diferentes que recolectar. Creciendo silvestres entre los árboles había hierbas cereales, cebada y trigo. Mucho más abundantes y nutritivas que el sagú. Estas herbáceas sencillas tendrían un profundo impacto, colocando a la humanidad en curso hacia la civilización moderna. Pero se necesitaría un cambio catastrófico del clima antes que eso sucediera. Hace 12.500 años el clima del mundo se hizo muy volátil. El deshielo a largo plazo que provocó el fin de la última era glacial de repente echó marcha atrás. Las temperaturas globales descendieron y regresaron las condiciones de la era glacial. El mundo se hizo más frío y seco. El Medio Oriente sufrió un colapso medioambiental. Las manadas de animales se extinguieron, al igual que muchos árboles y plantas. La sequía duró más de 1000 años. La gente se vio obligada a trasladarse más lejos y a buscar fuentes de alimento con mucha más dificultad. Pero a pesar de las condiciones, de algún modo sobrevivieron e incluso prosperaron. Aquí, en el Medio Oriente, nacería un nuevo estilo de vida, uno que cambiaría la faz de la tierra. Ian Kite es un arqueólogo canadiense especializado en la historia de la Edad de Piedra del Medio Oriente. Su trabajo se enfoca en un emplazamiento en el Valle de Jordania, cerca del Mar Muerto, un lugar conocido como Dra. Kite es codirector de la zona de excavación y trabaja con un equipo internacional de arqueólogos. Ellos han descubierto los restos de antiguas moradas, claramente más sofisticadas que cualquier refugio de cazadores y recolectores. Creen que esta era una pequeña aldea, una de las aldeas permanentes más tempranas de cualquier parte del mundo. Las personas empezaban a echar raíces. Esta habría sido una aldea de unas 40 o 50 personas viviendo en el mismo lugar. Habría tenido una serie de chozas ovales parcialmente encajadas en la tierra y sería la primera vez que las personas se establecieron y vivieron en comunidades verdaderamente extensas. Cuando fecharon el emplazamiento con radiocarbono, descubrieron que la aldea surgió hace 11.500 años, al mismo tiempo que finalizó la sequía en el Medio Oriente. Pero, ¿cómo era posible alimentar a toda una aldea si los tiempos eran tan duros? Después de 4 años de excavar en Dra, los arqueólogos creen tener una respuesta. Está en esta estructura única. Aquí puede verse el contorno de una pared de barro que rodea el lugar, y dentro hay una serie de piedras erguidas que fueron cortadas de tal manera que se puede ver una muesca en ellas, y una serie de vigas sobre este sitio con un suelo de un extremo a otro. Básicamente habría habido un ambiente seco con humedad controlada donde podrían llevar grano o cualquier planta para secarlo.
Lo colocaban aquí, protegido de los insectos y de la humedad, así como del agua que se pudiera filtrar. Probablemente eso acaba siendo, desde nuestra perspectiva, el primer granero del mundo, que de alguna forma es un lugar donde podían almacenar alimento, en un sitio en particular durante todo el año. El equipo de Dra cree que esta era una edificación ovalada con paredes de barro en el centro de la aldea, un lugar donde se podía almacenar el grano colectivamente. Y los granos que se almacenaban eran principalmente trigo y cebada. Mientras otras plantas ya no estaban disponibles, estas hierbas cereales eran lo suficientemente resistentes para sobrevivir y lo bastante durables para ser almacenadas durante años. Pero si era una época de escasez, ¿cómo es que había suficiente grano para llenar un granero? La respuesta hace pensar en un cambio radical en el comportamiento humano. En algún momento durante la sequía en el Medio Oriente, las personas empezaron a cultivar su propio alimento. Incapaces de mantener un estilo de vida móvil, habrían permanecido cerca de alguna fuente de agua que pudieran encontrar. Y plantaron nuevos campos de trigo y cebada a su alrededor. En lugar de perseguir fuentes de alimento por diferentes sitios, por primera vez las personas empezaron a traer esos recursos a ellos. No solo cosechaban el alimento, sino que traían las semillas y las cultivaban junto a su aldea. Y es la primera vez, realmente es la primera vez que vemos esto en cualquier parte del mundo. Las personas de la Edad de Piedra del Medio Oriente se convertían en granjeros, los primeros granjeros en el mundo. Sin darse cuenta de ello, estos nuevos granjeros estaban cambiando la naturaleza misma de las cosechas a su alrededor. Con cada ciclo de siembra y cosecha, favorecieron a las espigas de trigo y cebada cuyas semillas eran las más grandes, más sabrosas o más fáciles de cosechar. Características inútiles para la planta en la naturaleza prosperaron así bajo el cultivo humano. Interrumpieron el ciclo medioambiental normal y empezaron a seleccionar estas plantas individuales, premiando a las que les serían más aprovechables. Y aunque fue algo accidental, una vez empezó todo el proceso, las personas empezaron a controlar la naturaleza. La manera como las cosechas cambian por la interferencia humana se conoce como domesticación. Hoy sucede en los laboratorios de investigación, donde los científicos seleccionan genes y cultivan cosechas que sean más útiles a los humanos. Es un proceso muy preciso y deliberado, pero no tan diferente de lo que los primeros granjeros hicieron inconscientemente hace miles de años en el Medio Oriente. La transición a la agricultura fue un momento decisivo en la historia humana. Quienes siguieron siendo cazadores y recolectores no podían producir tanto alimento como los granjeros, y tampoco producían tanto alimento como para almacenarlo. Siempre estuvieron en desventaja. Ahora necesitaba saber dónde y cuándo el ser humano se hizo agricultor. Si establecía vínculos entre la difusión de la agricultura y la de la civilización, podría responder la pregunta de Yali.
Solo en pocas partes del mundo antiguo se desarrolló la agricultura independientemente, y no mucho después del Medio Oriente empezó en la China, donde las personas cultivaron otra hierba cereal de alto rendimiento, el arroz. También surgieron zonas de cultivo en las Américas basadas en el maíz, la calabaza y los frijoles. Después, en África, las personas cultivaron sorgo, mijo y ñame. Y en la mayoría de los lugares donde surgió la agricultura siguió una civilización relativamente grande y avanzada, pero hubo una excepción a la regla, un área donde la agricultura no produjo los mismos beneficios: las regiones montañosas de Nueva Guinea. Durante los 50 años siguientes a la colonización de Nueva Guinea por los occidentales, se pensó que los valles de la región montañosa del interior estaban deshabitados. De hecho, eran la parte más densamente poblada de la isla, con uno de los sistemas de cultivo más antiguos del mundo. Los arqueólogos creen ahora que las personas han cultivado aquí durante casi 10.000 años. Casi tanto tiempo como las personas del Medio Oriente. Es asombroso pensar que este pueblo de Yali fue uno de los primeros granjeros del mundo. Pero si lo fueron, ¿por qué no desarrollaron una civilización como los pueblos del Medio Oriente, China o Centroamérica? ¿Por qué no terminaron produciendo su propia carga? Los granjeros de Nueva Guinea no eran menos talentosos que los de cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La agricultura de la región montañosa se basaba en cultivos como la malanga, muy diferente a los cultivos de cereal. La malanga implica más trabajo. Hay que sembrarla una por una, a diferencia del trigo, con el cual solo se esparce la semilla. Y estas cosechas de Nueva Guinea no pueden almacenarse durante años, se pudren rápidamente. Hay que consumirlas en poco tiempo. También son bajas en proteína, de modo que estos granjeros de las regiones montañosas de Nueva Guinea padecieron deficiencia de proteínas. Tampoco se obtenía mucha proteína de las otras cosechas de Nueva Guinea. Aquí se cosechan variedades locales de plátanos que, aunque son ricos en azúcar y almidón como la malanga, son bajos en proteínas. De hecho, aquí consumen tan pocas proteínas que a veces comen arañas gigantes para complementar su dieta. Entonces entendí algo. La agricultura es crucial en la historia de la desigualdad humana. Y tan importante como ella es el tipo de cultivo. Quienes tuvieron acceso a los cultivos más productivos se convirtieron en los granjeros más exitosos. Todo se redujo a la ubicación geográfica. Es una idea audaz que las desigualdades del mundo nacieran de los cultivos que comemos. Según Jared Diamond, los norteamericanos tienen una ventaja sobre los papúes porque durante siglos han cultivado productos que son más nutritivos y productivos. Cultivos como el trigo, que proporciona cerca de 1/5 parte de todas las calorías que consumen. La riqueza de la Norteamérica moderna nunca pudo haberse sustentado en malanga y plátanos. Pero la idea de Diamond parece demasiado simple. ¿Realmente pudieron las plantas por sí solas tener el poder de dar forma al curso de la historia humana? ¿O hubo algo más en juego? ¿Otra razón para la división del mundo entre tener y no tener?
Hace 9.000 años, los primeros asentamientos en el Medio Oriente estaban dando lugar a aldeas mucho más grandes. Las personas solo podían mantenerse a tal escala haciéndose granjeros más productivos. Se rodearon de cultivos de trigo y cebada domesticados. Pero ahora también tenían otra fuente estable de alimento. Vemos que hace aproximadamente 9.000 años ocurrió una notable transformación en la manera como los humanos interactuaban con los animales. Empezamos a ver un proceso de domesticación animal por el cual los humanos controlaban a dónde se trasladaban, controlaban su alimentación y controlaban su crianza. En lugar de tener que salir a cazar, tenían un suministro confiable de carne durante todo el año y cerca de su residencia. Ya no estaban sujetos a las variaciones estacionales de los animales salvajes. Además de carne, los animales podían usarse por su leche, que proporcionaba una fuente continua de proteína. Podían usar su pelo y piel para hacer ropa y así obtener más calor. Con el tiempo, los animales domésticos se volvieron parte integral del nuevo estilo de vida agrícola. Sabemos que las comunidades que empezaron primero a tener animales domésticos ya cultivaban cereales, eran granjeros. Y la combinación de estos animales y plantas particulares se convirtió en un paquete muy atractivo por cuanto son complementarios. Luego del periodo de cosecha, los animales podían enviarse al rastrojo para que comieran el sobrante de la cosecha de cereal. A su vez, el estiércol animal también puede usarse como una especie de fertilizante para los cultivos de cereal, de modo que el paquete completo sería mutuamente beneficioso, tanto para los animales como para las plantas y, por supuesto, para los humanos. Cabras y ovejas fueron los primeros animales en ser domesticados en el mundo antiguo, y con el tiempo las siguieron otros animales de granja modernos. Todos ellos se usaron al principio para carne, pero todos demostraron ser útiles de otras maneras, especialmente con la invención del arado. Antes de la revolución industrial, las bestias de carga eran las máquinas más poderosas del planeta. Un caballo o un buey enjaezados a un arado podían transformar la productividad de la tierra, permitiendo a los granjeros cultivar más alimento y alimentar a más personas. En Nueva Guinea y muchas otras partes del mundo, las personas nunca usaron arados porque nunca tuvieron animales de tiro. El único animal doméstico de gran tamaño en Nueva Guinea era el cerdo, y ni siquiera era nativo. Vino de Asia hace unos 1000 años, mientras que Europa y Asia no solo tenían cerdos, sino también vacas, ovejas, cabras, caballos, búfalos, camellos, etc. Los cerdos dan carne, no lo que se obtiene de los animales europeos y asiáticos. No dan leche, lana, cuero, piel. Y lo más importante, no se pueden usar como fuerza de trabajo. Los cerdos no tiran de arados o de carretas. La única fuerza muscular en Nueva Guinea es el ser humano. Incluso hoy no hay bestias de carga en Nueva Guinea. Y casi todo el trabajo de granja se hace a mano. Pero si los animales de granja eran tan útiles, ¿por qué los papúes no domesticaron alguno? Decidí sumar todos los animales del mundo que han sido domesticados y lo que descubrí me dejó asombrado. Hay casi 2 millones de especies conocidas de animales salvajes, pero la inmensa mayoría nunca ha sido domesticada.
La mayoría de insectos y roedores no tienen uso práctico para los humanos y no vale la pena el esfuerzo de criarlos. Algunas aves, peces y reptiles fueron domesticados, pero la mayoría son absolutamente imprácticos para la agricultura. Así son la mayoría de los carnívoros, no por peligrosos, sino porque habría que criar otros animales solo para alimentarlos. Los mejores animales para la agricultura son mamíferos grandes y vegetarianos. Y a través de los años, los humanos probablemente han intentado domesticarlos a todos, generalmente sin éxito. No obstante repetidos esfuerzos, los africanos nunca han domesticado al elefante. En el sur de Asia, algunos elefantes se usan como animales de trabajo, pero no se crían para ese propósito. En lugar de ello, cada elefante se captura en la naturaleza y luego se doma y entrena. No tiene sentido económico criar a un animal que tarda unos 15 años en madurar y alcanzar una edad en la que puede empezar a reproducirse. Los animales que son candidatos convenientes para la domesticación pueden empezar a producir crías en su primero o segundo año. Tienen 1 o quizás 2 crías al año, de modo que su productividad es realmente alta. En cuanto a su comportamiento, tienen que ser animales sociales. Es decir, que machos, hembras y jóvenes vivan juntos como grupo y también tener una jerarquía social interna. Lo que significa que si los humanos pueden controlar al líder, también tendrán el control de toda la manada o la bandada. Hay otro requisito crucial para un animal doméstico. Necesita llevarse bien con los humanos. Algunos animales no tienen el temperamento para vivir en una granja. Una cebra podría ser un animal doméstico ideal, potencialmente tan útil como un caballo. Pero al evolucionar en medio de los grandes depredadores de África, las cebras se volvieron criaturas huidizas y nerviosas. Tienen una vena impulsiva que los humanos han sido incapaces de domar. Quizás sea por eso que las cebras nunca han sido enjaizadas a un arado o montadas en batalla. Conté 148 especies de mamíferos terrestres salvajes vegetarianos que pesan más de 45 kilogramos. Pero de esos 148, solo 14 se han criado con éxito durante algún tiempo. Cabras, ovejas, cerdos, vacas, caballos, asnos, camellos bactrianos, camellos árabes, búfalos de agua, llamas, renos, yaks, gayales y ganado bali. Solo 14 animales domésticos de gran tamaño en 10.000 años de domesticación. ¿Y de dónde son los antepasados de estos animales? Ninguno era de Nueva Guinea o Australia, o del África subsahariana, o del continente norteamericano. América del Sur tuvo el antepasado de solo un animal doméstico grande, la llama. Los otros 13 eran de Asia, norte de África y Europa. Y de estos, los 4 animales grandes de ganadería, vacas, cerdos, ovejas y cabras, son nativos del Medio Oriente. La misma área que albergó algunos de los mejores cultivos del mundo también dio origen a algunos de los mejores animales. No es de extrañar que esta área se conozca como la media luna fértil. Los habitantes de la media luna fértil fueron geográficamente bendecidos con acceso a algunos de los mejores cultivos y animales de granja del mundo antiguo. Eso les dio una gran ventaja.
Lo que empezó con el cultivo de trigo y el acorralamiento de cabras condujo hacia la primera civilización humana. El emplazamiento arqueológico de War, en el sur de Jordania, tiene 9.000 años, pero tiene todos los distintivos de una aldea. Aquí vivían unos cientos de personas, en hileras de casas que eran una maravilla de la tecnología. Cada vez que vengo aquí, me asombra lo que esas personas hacían. Some of the houses have a kind of air conditioning. This window here is to control the air coming from the street inside the house. And the houses, the walls and the floors of the houses from the inside at least were covered with plaster. So people were moving to a concept of homes. It's not a place just to sleep, it is a proper home, and people started to decorate the houses from the inside. And people were started to invest in their homes, because if we are talking about plaster, it is time consuming, it's effort consuming. It's very expensive to have plastered house. A medida que las aldeas se hacían más grandes, había más personas para trabajar la tierra. Más personas podían producir más alimento con mayor eficacia, suficiente para sostener a especialistas dentro de la comunidad. Liberadas de la carga de cultivar, algunas personas pudieron desarrollar nuevas habilidades y nuevas tecnologías. Fabricar yeso de la piedra caliza constituyó un importante descubrimiento tecnológico. Las piedras debían calentarse durante varios días a una temperatura de 1000 grados. Hoy puede parecer insignificante, pero entender cómo trabajar con el fuego fue el primer paso hacia la forja del acero, una tecnología que transformaría el mundo. En contraste, lugares como Nueva Guinea nunca desarrollaron una tecnología avanzada. Incluso hoy, algunas personas en las regiones montañosas están trabajando de formas que apenas han cambiado en siglos. Cuando conocí Nueva Guinea en los años 60, sus habitantes todavía usaban herramientas de piedra como esta hacha en ciertas partes de la isla. Y antes de la llegada de los europeos usaban herramientas de piedra en Nueva Guinea. ¿Por qué no desarrollaron herramientas metálicas? Y finalmente comprendí que para tener especialistas en metalurgia que aprendieran a fundir el cobre y el hierro, se requería que el resto de la población, que eran granjeros, pudieran generar suficiente alimento para sostenerlos. Pero la agricultura en Nueva Guinea no era tan productiva, no generaba esos excedentes. Y el resultado fue 0 especialistas y 0 herramientas metálicas. El estilo de vida en Nueva Guinea era perfectamente viable, sobrevivió intacto durante miles de años. Pero según Diamond, las personas no avanzaron tecnológicamente porque gastaban demasiado tiempo y energía alimentándose. Y luego llegaron los occidentales y usaron su tecnología para colonizar el país. Pero a pesar de todas sus ventajas, la media luna fértil no es la potencia del mundo moderno, ni tampoco la despensa que solía ser.
cómo perdió su ventaja. A menos de 1000 años de su surgimiento, la mayoría de las nuevas aldeas de la media luna fértil fueron abandonadas. Irónicamente, la región tenía una debilidad fundamental. A pesar de tener algunos de los cultivos más nutritivos del planeta, su clima era demasiado seco y su ecología demasiado frágil para sustentar una agricultura intensiva continua. La gente destruyó el medio ambiente. Las aguas fueron sobreexplotadas, los árboles talados, y en esos momentos cuando uno se enfrenta con el fin, se enfrenta con el final del camino. Y se termina con un paisaje así, con pocos árboles, sin hierba y menos agua. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de la sobreexplotación del medio ambiente. Impedidas de cultivar su tierra, comunidades enteras se vieron obligadas a emigrar. Las ventajas que acumularon en siglos de domesticación se perdieron. Pero de nuevo, la geografía estuvo a su favor. La media luna fértil está en una enorme masa de tierra, Eurasia. Había lugares suficientes para que la agricultura se extendiera, y lo importante es que muchos de esos lugares estaban al oriente y al occidente de la media luna fértil, más o menos a la misma latitud. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando dos lugares del mundo comparten la misma latitud, la duración del día será la misma y a menudo comparten el clima y la vegetación. Cultivos y animales domesticados de la media luna fértil pudieron prosperar en otros lugares a lo largo del eje oriente-occidente en Eurasia. Trigo, cebada, ovejas, cabras, vacas y cerdos se propagaron desde la media luna fértil al oriente, hacia India, y al occidente hacia el norte de África y Europa. Donde quiera que fueron, transformaron la sociedad humana. Tan pronto los cultivos y los animales de la media luna fértil llegaron a Egipto, causaron una explosión de civilización. Repentinamente había suficiente comida para alimentar a faraones y generales, ingenieros y escribas, y a los ejércitos de personas requeridas para construir las pirámides. Lo mismo sucedió con la civilización europea. Desde los tiempos antiguos hasta el Renacimiento, los cultivos y animales de la media luna fértil alimentaron a los artistas, inventores y soldados de Europa. En el siglo XVI, los mismos cultivos y animales fueron llevados por los europeos al Nuevo Mundo. En esa época no había una sola vaca o una espiga de trigo en todas las Américas. Ahora hay 100 millones de cabezas de ganado solamente en los Estados Unidos. Y los estadounidenses consumen 20 millones de toneladas de trigo al año. Una América moderna e industrializada sería inconcebible sin la diseminación de la agricultura y la productividad de sus cultivos. Hay quienes piensan que el argumento de Jared Diamond es demasiado simple y cómodo. ¿La distribución de la riqueza y el poder puede reducirse al ganado y al trigo? ¿Qué hay de la cultura, la política y la religión?
¿Han sido en verdad igual de importantes? Diamond también ha sido criticado por ser demasiado determinista, por ignorar la parte que las personas han jugado en dar forma a su propio destino. Mis años en Nueva Guinea me convencieron de que todas las personas del mundo son similares. Donde quiera que uno va, encuentra personas inteligentes, ingeniosas, dinámicas. Ninguna sociedad tiene ese monopolio. Por supuesto, hay enormes diferencias culturales, pero son el resultado de la desigualdad y no su causa. Lo más importante son las cartas que se han repartido a las personas, las materias primas que han tenido a su disposición. Los papúes adquirieron cerdos de Eurasia, pero no vacas, ovejas, cabras, caballos, trigo o cebada. No se desarrollaron de la misma manera que los europeos o los americanos, porque no tenían las mismas materias primas. No estoy diciendo que esas divisiones estén grabadas en piedra y no puedan cambiarse. Al contrario. Las poblaciones de Papúa Nueva Guinea están creciendo y desarrollándose con pobladores que intentan mantenerse al ritmo del resto del mundo. Por desgracia para ellos, todavía hay una enorme brecha. ¿Por qué ustedes tienen tanta carga y nosotros los papúes tan poca? Yanni me tomó por sorpresa hace 30 años. Entonces no tenía idea de qué decirle, pero ahora tengo la respuesta. No fue por falta de ingenio que tu pueblo no resultó con la tecnología moderna. Ellos tuvieron el ingenio para dominar estos difíciles ambientes de Nueva Guinea. La respuesta de tu pregunta es la geografía. Si tu pueblo hubiera disfrutado de las mismas ventajas geográficas que el mío, habrían sido ustedes los inventores del helicóptero. Jared Diamond empezó a explorar la división del mundo entre tener y no tener. Está convencido de que el anteproyecto de esa división yace en la tierra misma. Pero ¿puede su manera de ver el mundo arrojar una luz sobre los momentos decisivos de la historia humana? ¿Cómo te atreves, indio perro? ¿Puede explicar cómo unos cientos de europeos conquistaron el Nuevo Mundo y dieron inicio a una era de dominación? La era de las armas, los gérmenes y el acero.